Y con el calorcito llega la época por excelencia de la horchata. Tomarla aquí tiene un valor especial porque España es el único país de Europa donde sigue produciéndose la chufa, que es el tubérculo del que sale esta bebida. Nos vamos hasta Alboraya, en Valencia, para conocer el origen de esta herencia islámica. Pepe Daniel, llevo toda la mañana dando vueltas por Alboraya y yo no veo la chufa por ningún sitio. Pues claro que no la puedes ver porque está enterrada, es un tubérculo y está enterrado a unos 10 centímetros de profundidad. Esto es la planta y esta es la chufa madre recién sembrada. ¿Y la seca dónde está? La seca te la puedo enseñar yo. ¿Me la enseñas, Daniel? Sí, te la enseño. Venga, pues vámonos. Vale. Enséñame la chufa. Así, hectáreas de campo de chufa llenan Alboraya, la cuna de la chufa valenciana. Aquí sí que está la chufa, Ana, que tú buscas. Aquí está. Que ya la tenemos seca. Aquí, aparte de secar, la limpiamos, quitamos las impurezas, o sea, todo lo que flota menos, si hay algún caracolito, en fin, quitar impurezas y dejarlas en condiciones óptimas para que los horchateros no tengan nada más que lavarlas, molerlas y hacer horchata. Unas 3.000 toneladas de este arrugado tubérculo pasan por aquí cada campaña. Tengo que seleccionar por si sale alguna piedrecita, alguna agujereadita y para que salga todo bien. Y del secadero, Tony, tercera generación de horchateros desde 1949, nos muestra cómo se elabora este refresco sano y natural. Esto es la chufa. Viene del campo y nosotros la tenemos que lavar, hidratarla para hacer la horchata. Se tritura y se hace una pasta con agua y luego ya con las máquinas quitamos lo que es toda la fibra que tiene, toda la piel, la separamos para que salga la horchata líquida. Y de ahí ya la pasaremos para quitarle casi todas las impurezas con esa filtradora y con aquel depósito ya le ponemos el azúcar y de ahí la ponemos ya a enfriar. ¿Cuántos litros de horchata pueden llegar a beber los valencianos aquí, por ejemplo, un domingo cualquiera de verano? Un domingo podemos llegar hasta los 2.500 a 3.000 litros de horchata. ¿En un solo día? En un solo día. Digestiva, antioxidante, energética y tan rica que aquí hasta los grandes han sucumbido.